¿Qué dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde lo dijo? Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Quien quiera oír, que oiga. ¿Qué está en juego con el Tratado Transpacífico? Tratados de libre comercio como el Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, apuntan a crear un nuevo orden mundial a medida de los intereses de las multinacionales. Es por ello que el TPP es mucho más que un acuerdo comercial. ¿Qué sectores de la economía abarca el TPP? Se desarrolla en 30 capítulos que abarcan áreas como comercio de bienes, administración aduanera, telecomunicaciones, propiedad intelectual, asuntos laborales, servicios financieros, empresas estatales y monopolios públicos. ¿Qué efecto produce un acuerdo como el TPP? Ya no se trata solo de bajar o eliminar las barreras aduaneras. Los nuevos acuerdos de libre comercio, como el TPP, se entrometen en el orden interno de los países que lo suscriben y limitan su soberanía. Y lo que es peor, un Estado que firma un tratado de este tipo puede ser demandado ante tribunales extranjeros si una empresa siente amenazadas sus inversiones debido a alguna regulación estatal. De este modo, la capacidad de los estados de regular mercados para garantizar o promover los derechos del pueblo trabajador se verá subordinada a los intereses de las multinacionales. Esto es así porque los tratados de libre comercio como el TPP crean obligaciones que impiden a los estados establecer regulaciones basadas en el interés público. ¿Qué clase de políticas no podrán aplicar los estados? Reestatizar empresas privatizadas, favorecer en las compras públicas a proveedores locales para promover el desarrollo nacional, regular los flujos financieros o, incluso, establecer medidas de protección del empleo ante situaciones de crisis. Estos son algunos de los ejemplos de las acciones que un gobierno deberá evitar para cumplir sus compromisos con los inversores. ¿Cómo se deciden estos acuerdos? Por fuera de la Organización Mundial del Comercio, en secreto y a espalda de los pueblos. El TPP comenzó a negociarse en 2005. En 2008 se integró Estados Unidos y lo convirtió en una herramienta para crear una zona de influencia en el Pacífico que pusiera un límite a la expansión comercial de China. Recién en octubre de 2015, los documentos del TPP se conocieron cuando 12 naciones se comprometieron a firmarlo. ¿Qué países integran el TPP? Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Vietnam, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y en América Latina, México, Perú y Chile. ¿Cuándo entrará en vigor? Cuando lo ratifique el Congreso de cada país, pero estos acuerdos llegarán a cada nación a libro cerrado. Es decir, se acepta todo o se rechaza todo. Los representantes de los pueblos no pueden hacer modificaciones. ¿Cómo podemos frenar estos acuerdos? Con debate, difusión y organización. Los trabajadores estatales, que somos quienes llevamos adelante las políticas públicas, tenemos que alzar la voz de alerta en defensa de nuestros derechos, de la soberanía de nuestras naciones y del interés público por encima del interés de las corporaciones. Los estatales de Latinoamérica y el Caribe seguiremos luchando por estados que garanticen derechos, no negocios, y por una integración regional libre, democrática y soberana. Quien quiera oír, que oiga. ¿Qué
¿Qué dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? ¿Dónde lo dijo? Buenas tardes, compañeros y compañeras de la clase trabajadora argentina. Voy a dar lectura al documento de la unidad de todo el sindicalismo argentino. Y dice así: en las vísperas del 1 de mayo, el movimiento obrero organizado y unido se moviliza. Por primera vez en mucho tiempo, todas las expresiones gremiales acuden en conjunto a expresar en la calle la unidad de la clase trabajadora argentina. En la actualidad, el pueblo argentino sigue con inocultable preocupación la evolución de las medidas económicas hasta aquí aplicadas. Tanto la aceleración de la inflación como la pasada devaluación demuestran que se ha resuelto trasladar el costo de esta política sobre las espaldas del pueblo trabajador. Dentro de un generalizado ambiente de dudas e incertidumbre, la disputa contra la inflación se ve insuficiente para hacer frente a los grupos económicos formadores de precios y concentrados en pocas manos. En el gobierno están convencidos de que con medidas de estricto orden financiero vamos a retomar el crecimiento de la productividad y a mejorar el empleo. Nosotros creemos que solo representan el regreso a históricas recetas con tristes consecuencias. Es urgente adoptar medidas de naturaleza social y económica para que las soluciones no se dejen libradas al mercado o a las promesas del derrame de la riqueza. La política económica y social debe girar alrededor de una expresión que evite la consolidación de una solución empresaria para los problemas argentinos. ¿Quién se beneficia con las últimas medidas económicas? ¿Acaso algún puñado de empresas monopólicas dedicado a la extracción de materias primas? ¿Acaso las del sector financiero? Está claro que la sola herramienta de la discusión paritaria para actualizar salarios no basta para sostener la necesaria igualdad de partes. Por lo tanto, exigimos que el Poder Ejecutivo informe sobre el plan antiinflacionario que dice estar en marcha y cuáles son los instrumentos para la reactivación del país. No podemos seguir ocultando las cuentas pendientes que aún tenemos bajo la excusa de la herencia recibida. La justificación de que la culpa está en el otro no nos sirve. Y no desconocemos que frente a estos hechos siempre hubo y habrá sectores iluminados que tienen la solución. Ellos así, porque estos no pueden disfrazar los errores que hemos padecido producto de las divisiones infecundas, de las discusiones estériles que padecimos y que apostaban a la lógica de la confrontación. Por ello no solo marchamos este 29 de abril para conmemorar el Día del Trabajador, sino que vamos a llevar como estandarte nuestros reclamos. Primero, atento a la caída del empleo público y privado, reiteramos nuestro reclamo para declarar la emergencia ocupacional. Segundo, ante el incumplimiento de las promesas de campaña sobre el impuesto al trabajo, volvemos a insistir que el salario no es ganancia.
Tercero, volvemos a demandar la universalización de las asignaciones familiares, porque nuestros hijos son iguales ante la ley y ante la sociedad. Cuarto, reclamamos la plena vigencia del 82% móvil de nuestros jubilados y la solución integral de la problemática previsional. Quinto, ratificamos la plena vigencia del derecho de huelga sin la limitación de ningún protocolo de seguridad. Sexto, asimismo, exigimos la no intromisión de ningún órgano externo en la vida institucional de los sindicatos. Estos son los motivos por los que nos movilizamos. Un llamado de atención a las fuerzas políticas para que asuman estos problemas. Un llamado de atención al gobierno que debe realizar anuncios concretos en ese sentido. Un llamado al fortalecimiento de la unidad sindical dada la gravedad de la situación. ¡Viva la patria! ¡Viva la unidad del movimiento obrero organizado! Muchísimas gracias. Creo que el día de hoy, 29 de abril, va a pasar a la historia del movimiento obrero. Hoy empieza una historia distinta. El movimiento obrero unido, de pie, pidiendo el respeto al trabajo y al trabajador. No queremos volver a ver en las escuelas a los pibes pidiendo un plato de comida. No queremos ver compañeros revisando tachos de basura. No queremos ver a jubilados pidiendo para llegar a fin de mes. Hay que demostrar que a este país lo hacen y lo ponen de pie una sola clase de argentinos, los que trabajamos, y a eso hay que respetarlo. Por eso, hoy acá decimos, no queremos represión a la protesta social, no queremos que la fuerza sea la respuesta. Y cuando hablamos de una ley para proteger el trabajo, esa ley, fíjense, se acaba de aprobar en el Senado. Es el triunfo de esto, porque si bien es importante esta mesa de unidad, es mucho más importante estas calles que reflejan la unidad, la voluntad de lucha y la fuerza de los trabajadores de la Argentina. Como dijo Pablo y como lo dice el documento, vamos a ir la semana que viene para que el Congreso vote la ley. Va a ser la primera medida a favor de los trabajadores. Y la logramos luchando, la logramos estando en la calle. Y si esa ley, tal como lo decía Pablo, el presidente pretende ignorarla o pretende vetarla, que sepa que este acto va a ser una miniatura comparada con el acto en el que vamos a salir a la calle a pelear, a demostrar que la clase trabajadora está de pie. ¡Fuerza! ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva el 1 de mayo! Nos preguntaban por qué nos movilizábamos, si esto era un acto por el 1 de mayo o si esto era una protesta contra el gobierno. Y yo muy brevemente, porque suscribo en su totalidad el documento que ha leído el compañero Smith, porque expresa lo que sentimos todas las centrales, pero también seguro expresa el sentimiento de cada trabajador en el último rincón de la patria. Yo quiero decir que acá estamos, sí, para festejar también, festejar porque estamos en víspera del Día del Trabajador y no tenemos por qué pasarlo angustiados y tristes, porque cuando uno pelea y tiene dignidad de pararse frente al ajuste,
tiene motivo para estar feliz. Mucha tristeza sería que estuviéramos escondidos, metidos en nuestra casa y no saliéramos a la calle frente a los despidos, frente a la miseria que cobran nuestros viejos en la Argentina, frente a la pobreza, frente a lo que está pasando con nuestro salario y el poder adquisitivo. Entonces sí, festejamos que estamos juntos en las centrales. Y la segunda razón, sí, también estamos protestando, pero no lo hacemos en contra de nadie, lo hacemos en defensa propia, porque nos meten la mano en el bolsillo todos los días, porque aumenta el costo de vida, porque todas las medidas de este gobierno son a favor de los grupos concentrados de poder y ninguna a favor del pueblo. ¿Cuándo va a venir ese momento? Vamos a creer que porque el presidente dice por todas partes que después de junio o el 1 de junio la inflación va a bajar a 1 punto. Eso es una aspiración de deseo, no es un dato de la realidad. No es cierto que tengan un plan para poder cambiar esto. El plan que tienen es que sigamos pagando los trabajadores y el pueblo la crisis y ellos se sigan enriqueciendo. Y va a haber conflicto si veta la ley. Vamos a agudizar la lucha, compañeras y compañeros. Esto recién empieza. Más unidad, más lucha. Y si no escuchan, habrá paro nacional también. Fuerza, compañeras y compañeros. Vamos a seguir luchando. Yo decía que no había nada para festejar, pues los trabajadores no tenemos nada que festejar. Pero hoy, viendo la cantidad de gente que tenemos en este maravilloso acto, ¿tenemos para festejar? Sí que tenemos para festejar. Es que están todos ustedes reclamando por los puestos de trabajo que ustedes están perdiendo. La CGT, las 3 CGT, hemos ya decidido que vamos por la unidad y vamos a hacer una sola CGT. Ya pusimos fecha. La fecha es el 6 de junio, donde vamos a hacer un comité central confederal, y el 22 de agosto, día ilustre, que es el renunciamiento de la compañera Evita. El 22 de agosto vamos a hacer el Congreso Nacional de la CGT para elegir ahí esa fecha en memoria de la compañera Evita, para que ese día dijamos una sola CGT. El 22 de agosto, compañeros, en nuestra querida patria va a haber una sola CGT. No es lo que piden los trabajadores, es lo que quiere la gente, es lo que necesita el pueblo, que el pueblo esté representado por una sola CGT. Tuvimos desencontrados estos años, pero hoy, dada la situación que estamos viviendo, hoy preguntaban algunos periodistas por qué hacemos este encuentro hoy y no lo hicimos antes. Nosotros, las 3 CGT, ya estábamos hablando de hacer la unificación del movimiento obrero, ganase quien ganase las elecciones. La ganó Macri y vamos a hacer la unidad de la CGT. Y si la ganaba Scioli, también íbamos a hacer la unidad de la CGT. Así que, compañeros, tengan presente y vayan a sus lugares de trabajo y comuníquenle a sus compañeros que el 22 de agosto hay una sola CGT. Y esa CGT va a tener que asumir el compromiso como lo asumimos nosotros. Nosotros salimos hoy a conmemorar este día por lo que está pasando en nuestra querida patria. Aquí nos dicen que este es un acto en contra del gobierno. No, compañeros, no, compañeras, este es un acto en defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores. Esa es la defensa que tenemos que hacer, la defensa irrestricta de los puestos de trabajo. Y también el salario de los jubilados, lo que leímos en el documento. Así que, compañeros, gracias por estar, es una felicidad inmensa. Nosotros, vuelvo a repetir, este acto no es contra nadie, sí es a favor de los trabajadores. Compañeros, compañeras, el domingo, feliz Día de los Trabajadores. ¡Viva la patria! Sabemos, compañeros, porque vivimos en este país,
Y siempre recordamos que los trabajadores no solamente viven las crisis, los trabajadores sufren las crisis. He escuchado mucha gente, empresarios, sí, nosotros vivimos las crisis, dice, pero el trabajador sufre las crisis, compañero, y sabemos que es un momento muy particular de nuestro país. Entonces creo yo y entiendo, humildemente lo decimos, que el gobierno toma medidas para proteger a un sector de la sociedad en forma inmediata y tarda demasiado para tomar medidas para proteger a los sectores laborales y de menores recursos, como está pasando en nuestro país. Y este es el llamado de atención que queremos hacerle a los gobiernos. No puede ser que apenas asumido tomaron una cantidad de medidas, como bien lo reflejamos en el documento, pero mientras les saca el pago de impuestos o retenciones a sectores muy importantes, no se acuerda de los trabajadores ni se acuerda de los jubilados. Esto es lo que venimos a reclamar. No pretendemos gobernar conjuntamente con el gobierno, pero sí creemos que debe consultar con los representantes gremiales para tomar las medidas o demorar las medidas que toma el gobierno. No puede ser que venimos reclamando desde hace un tiempo ese perverso impuesto al trabajo. Es una perversidad que le descuente parte de sus salarios al trabajador que con su esfuerzo y sacrificio quiere llevar un pedazo más de pan a su casa. Es una perversidad. Y el gobierno ha sacado una medida que en definitiva hoy pagan más trabajadores que lo que pagaban con el gobierno anterior. Esto es lo que venimos a reclamar, que se tenga en cuenta que es necesario un aumento de emergencia para nuestros abuelos, para nuestros viejos, para los trabajadores que dejaron parte de su vida en su trabajo para hoy poder vivir con un poco de dignidad. Esto es lo que venimos a reclamar, que se implemente la resolución de la Corte Suprema de Justicia que determina que a cada jubilado le tienen que hacer determinar el sueldo de acuerdo a los últimos 10 años que cada actividad haya discutido en sus paritarias. Eso significaría que el sueldo del jubilado sería alrededor del 70% del sueldo del trabajador en la actividad. Tampoco lo hacen. Y también se habló del 82%. ¿Cuándo van a promover la ley? ¿Cuándo van a determinar la ley para que de una vez por todas nuestros viejos puedan vivir con la dignidad que se merecen por haber sacrificado toda su vida en el trabajo? Esto es lo que venimos a reclamar. Venimos a reclamar a ver cuáles son las medidas que el gobierno ha tomado para detener la inflación desbordante, para detener esta inflación que en los 4 meses está alrededor o más del 40%. ¿Cómo es posible que tome medidas inmediatas para solucionar problemas y no tome las medidas que sean necesarias para evitar que esta inflación siga siendo inalcanzable con los salarios? Esto es lo que venimos a reclamar del gobierno. Es cierto lo que dijo Caló, esto no es en contra de nadie, es a favor de los trabajadores, y que se ponga enfrente de los trabajadores y en contra de los trabajadores, sí nos vamos a enfrentar, compañeros. Que no le quepa duda a nadie que esto va a ser así, porque históricamente ha ocurrido con el movimiento obrero. Y todos los que me conocen saben perfectamente que siempre he preferido estar al lado del olor a transpiración de los trabajadores y no al lado del perfume de los funcionarios de turno. Ustedes saben que es así, compañeros.
han dicho que esta ley que ha aprobado el Senado, la medida que ha aprobado el Senado, es perjudicial. Pero ¿dónde está el perjuicio? ¿Dónde está el perjuicio? Que me lo digan. Tenemos una nota de Fede Cámaras que representa una cantidad importante de las pymes. Y dice que de ninguna manera afecta los intereses de las empresas chicas. De ninguna manera. ¿Y por qué se empecinan en querernos hacernos creer que es perjudicial para la economía? Es perjudicial para los intereses que representan, pero no es perjudicial para los trabajadores, porque estamos garantizando que si alguien tiene que despedir algo, por lo menos que le dé el dinero para poder sobrevivir en una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Por eso, el presidente debería asesorarse con aquellos que entienden un poco más y tienen un poco más de sensibilidad con la gente. En nombre de los trabajadores, en nombre de muchos compañeros que todavía no han conseguido trabajo, en nombre de trabajadores que tienen sueldos muy bajos, le decimos, esto que hoy se inicia con la participación de las 5 centrales, con los compañeros Caló, con el compañero Yasky, con Pablo Micheli, quien les habla, y seguramente también con el otro sector. Vamos a seguir trabajando para la unidad de los trabajadores. Pero esa unidad tiene que ser para defender a los trabajadores para esto, no para hacer política ni nada que se parezca. Porque para unirnos y hacer política, quien les habla no está dispuesto a hacerlo, ni ninguno de los compañeros está dispuesto a hacerlo. Tenemos que hacer la unidad para defender los intereses de los trabajadores. Porque nadie más que los trabajadores quieren que tengamos una patria que nos contenga a todos y nos permita vivir con dignidad. Los trabajadores son los más interesados en eso. ¿Cómo vamos a hacer algo que perjudique a la sociedad? Jamás lo podríamos hacer. Queremos contribuir, queremos colaborar, queremos ayudar, pero también queremos que entiendan nuestros reclamos, porque si no, lamentablemente, como ha ocurrido en otras oportunidades, siempre vamos a estar del lado de la vereda de los trabajadores. Si ellos cruzan la vereda de enfrente, no somos nosotros los que lo hacemos, son ellos los que cruzan la vereda de enfrente. Y si cruzan la vereda de enfrente, compañero, estamos preparados para pelear hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, compañero, muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias.